Bien, repaso para extraordinario. Bien, el primer problema nos dice que va a ser de leyes de gases. Leyendo la descripción nos damos cuenta que se refiere a ley de gas ideal. El problema dice lo siguiente: ¿cuál es el volumen que ocuparán 75 litros de aire a 4 atmósferas y 100 grados Celsius al pasar a condiciones normales de laboratorio? Bien, vamos a copiar, no, vamos a escribir los datos, a poner el esquema y todo. Bien. El esquema que vamos a poner, bueno, vamos a poner esto que va a pasar a otro frasco, ajá. Y vamos a escribir en datos lo siguiente: tenemos presión 1, que es 4 atmósferas. Tenemos volumen 1, que son 75 litros. Tenemos temperatura 1, que son 100 grados Celsius. Tenemos la presión 2, que son las de las condiciones normales, que es una atmósfera. La temperatura 2, que son 273 grados Kelvin. Y nos piden el volumen 2, que es el que no tenemos. Bien, en este problema vamos a ocupar una única fórmula, la cual va a ser la siguiente. Déjenme escribir. Tenemos en fórmula, tenemos la siguiente: presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Bien, en este caso vamos a hacer nuestro despeje. Y como queremos el volumen, bueno, vamos a poner volumen 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 por presión 2. Bien, esta de acá va a ser la fórmula que vamos a ocupar. De ahí vamos a hacer una conversión. ¿Por qué? Porque recordemos que la temperatura siempre tiene que estar en grados Kelvin. Y tenemos una con grados Celsius. Entonces vamos a pasar estos 100 a Kelvin, que básicamente sumarle 273. En este caso nos daría 373 grados Kelvin. Bien, ya con esto de acá podemos resolver nuestro problema. Entonces nos quedaría, tengo un color más fuertecillo, ahí está. Nos quedaría que volumen 2 va a ser igual a 4 atmósferas por 75 litros por 273 grados Kelvin sobre 373 grados Kelvin por una atmósfera. Bien, lo escribí con esto para que podamos ver cómo se cancelan las atmósferas, Kelvin, y el resultado nos va a quedar en litros. El resultado en este caso nos quedaría que volumen 2 va a ser igual a 219.5710 litros. Este sería nuestro problema de ley de gas ideal. Observaciones: la temperatura en estos casos siempre tenerlas en Kelvin. Si no la tienes en Kelvin, transforma la Kelvin forzosamente. Si te dice condiciones normales de laboratorio, es una atmósfera de presión y 273 grados Kelvin siempre. Siempre. Las presiones tenerlas en las mismas unidades, en este caso atmósferas. Y pues ya el volumen igual vamos a tenerlas en las mismas unidades, como por ejemplo aquí tenemos litros y litros. Sin nada más, vamos con el siguiente ejercicio. Bien, vamos con el siguiente tema. El siguiente tema van a ser dilatación. Ajá. En este tipo de problemas vamos a tener tres tipos: la lineal, superficial y volumétrica. Vamos a hacer un ejercicio en este caso va a ser lineal. ¿Cómo nos damos cuenta que es lineal? Bueno, al leer la oración irá: ¿a qué temperatura debe calentarse una varilla? Ajá, esto nos dice ya que es lineal. ¿Por qué? Porque pues una varilla es
literalmente una línea. Ajá. De 4 metros, aquí vamos a poner 4 metros de longitud para que se encuentre, que se encuentra a 30 grados Celsius para que su longitud sea de 4.05. Entonces vamos a poner otra poquito más grande de 4.05 metros. Nos dice que tenemos que pasar de esto a esto. Bien, entonces escribimos en datos. En datos vamos a tener nuestro... vamos a tener la longitud inicial, que va a ser 4 metros. Tenemos nuestra longitud final, que va a ser 4.05 metros. Tenemos nuestra temperatura inicial, que es de 30 grados Celsius. Y tenemos nuestra letra griega phi, creo que se llamaba, que es de 1.7 por 10 a la menos 5, que básicamente es esto de acá. Esto de aquí, si no nos lo da el problema, en el formulario lo podemos encontrar. En este caso, como el problema nos lo facilita, pues ocupamos este de aquí. Bien, ahora ya con los datos escritos, vamos a ir a las fórmulas. Fórmulas. Bien, en fórmula tenemos la de longitud final, que es igual a longitud inicial más la AL, ajá, bueno, o diferencia de longitud, ajá, ahí, diferencia de longitud. Y tenemos la de diferencia de longitud, va a ser igual a nuestra letra griega por longitud inicial por diferencia de temperatura. Bien, ya con esto vamos a realizar unos despejes, los voy a poner aquí mismo. Y va a ser lo siguiente, diferencia de longitud va a ser igual a longitud final menos longitud inicial. Y diferencia de temperatura va a ser igual a diferencia de longitud sobre nuestra letra griega por longitud inicial. Ya con esto vamos a hacer nuestras operaciones. Voy a poner aquí operaciones. Bien, vamos a primero realizar esta de acá. Entonces, diferencia de longitud va a ser igual a 4.05 menos 4, cosa que nos va a dar como resultado 0.05 metros. Bien, ya con esto pues vamos a poder realizar la otra operación, que es esta de acá, y nos dice que diferencia de temperatura es igual a diferencia de longitud, que es 0.05 sobre nuestra letra griega, que es 1.7 por 10 a la menos 5 por nuestra longitud inicial, que es 4. Bien, ya con esto vamos a sacar el resultado, que en este caso nos da que va a tener una diferencia de temperatura de 735.29411 grados Celsius. Ahora, ojo, porque aquí ocupamos el razonamiento. ¿Por qué? Porque nos dice, esto es la diferencia de temperatura. ¿En base a qué se va a basar la diferencia? ¿En base a cero o no? Va a ser en base a los 30 grados que el problema nos dice que la varilla se encuentra. Entonces nuestra temperatura final va a ser los 735.29411 más los 30 grados, que en este caso pues ya lo sumamos, nos da temperatura final 765.29411 grados Celsius. Este sería una dilatación lineal. Vamos a ver una superficial. Bien, problema de dilatación superficial.
Un camión se encuentra a 38 grados Celsius, en la partida y llega a su destino de noche a 10 grados Celsius. El camión viaja sin contenedor. Calcula la dilatación del remolque, cuyas dimensiones son 16 metros de largo y 2.5 metros de ancho. O sea que voy a dibujar aquí un remolque de 16 metros, 2.5. Queremos saber el remolque final. Bien, entonces vamos a escribir nuestros datos. Datos, tenemos nuestra área inicial. Nuestra área inicial va a ser multiplicar ese 16 por 2.5. Déjenlo multiplicar. Ok, nuestra área inicial me dio 40 metros cuadrados. Tenemos nuestra temperatura inicial, que es de 38 grados Celsius. Tenemos la temperatura final, que es de 10 grados Celsius. Tenemos nuestra letra griega pi, que está en el formulario. Vamos a buscar... Camión viaja. Bueno, ahí debería estar. Si no... bueno. Vamos a usar la del acero. La del acero, porque pues el remolque pues es de acero, ¿no? Déjenme aquí, le escribo. Acero. Bien, entonces 1.2 por 10 a la menos 5. Esto en grados Celsius. Me marca. Tenemos nuestra temperatura, nuestra diferencia de temperatura, que es de 28 grados Celsius. Esta pues es la resta de esto menos esto. Entonces yo decidí ponerla ya directa, pero si no, igual ahorita la escribimos todo su procedimiento. Bien, ya con esto vamos a escribir nuestras fórmulas. Las fórmulas que vamos a ocupar van a ser la de diferencia de área, que es igual a B a letra beta por área inicial por diferencia de temperatura. Tenemos nuestra área final, que es igual a área inicial más diferencia de área. Y tenemos nuestra letra beta, que va a ser igual a 2 veces la letra phi. Bien, ya con esto, pues vamos a empezar a realizar nuestro problema. Primero, ¿qué tenemos que sacar? Ok, para esta de aquí ocupamos esta de acá y para esta de acá ocupamos esto de acá. Y esta de acá está aquí, entonces vamos a sacar esta de aquí. Operaciones. La letra beta va a ser igual a 2 por 1.2 por 10 a la menos 5. Bien, esto nos da como resultado 2.4 por 10 a la menos 5. Esto, grados Celsius. Bien. Ya con esta operación, pues podemos proseguir a resolver esta de acá. Tenemos entonces, voy a escribir con otro color. Voy a señalar esto de aquí. Diferencia de área va a ser igual a 2.4 por 10 a la menos 5 por área inicial, o sea 40, por la diferencia de temperatura, que es 28. Bien, esto lo metemos a la calculadora así como lo tenemos y nos va a dar como resultado 0.02688 metros cuadrados. Esto es igual. Bien, ya con esto pues podemos resolver nuestra área final. Que pues básicamente solo va a ser sumarle lo de aquí. Entonces pues ya tenemos que área final va a ser igual a 40 metros cuadrados más 0.02688 metros cuadrados igual.
Ya con esto nos da como resultado... No, es resta, perdón. Esto va a ser resta. Mala mía, mala mía, mala mía. Disculpen, disculpen. Es resta, es resta. Bueno, ya que vemos que es resta, ajá, nos da como resultado 39.97312 metros cuadrados. ¿Cómo nos podemos dar cuenta, como en este caso que fue mi error? Bueno, porque si la temperatura baja, ajá, el área va a bajar. Ajá, la temperatura y el área van a ser, bueno, la temperatura y el área van a estar relacionadas de tal manera que si la temperatura baja, el área también va a disminuir, y si la temperatura aumenta, el área también va a aumentar. Y en este caso, a la temperatura disminuir a la temperatura disminuir en 28 grados, esto provoca que nuestra área también vaya a disminuir, no en 28, pero va a disminuir en una cantidad proporcional, dependiendo de las fórmulas, lo que nos digan. De ahí nos podemos percatar, ya que si nos dice que la temperatura disminuyó y el resultado nos da mayor, sabemos que algo tenemos mal, porque la área nos debe de dar menor. Bueno, vamos con el de volumétrica. Bien, dice una esfera de cobre. Vamos a poner una esfera de cobre. Dice que va a pasar a otra. Ya con esto vamos a leer el problema. Una esfera de cobre de 6 centímetros de radio a 288 grados Kelvin incrementa su temperatura a 203 grados Fahrenheit. ¿Cuál es su volumen? Bien, vamos a escribir datos. Primerito, antes que nada, datos. Tenemos nuestra temperatura inicial, que ya haciendo nuestras conversiones, bueno, lo voy a poner en conversiones. 288 grados Kelvin. Tenemos nuestra temperatura final, que es 203 grados Fahrenheit. Tenemos nuestro radio, que es de 6 centímetros. Tenemos nuestra letra phi, que es de 1.7 por 10 a la menos 5. Bien, ya con esto podemos escribir nuestras fórmulas. Bien, en fórmulas que les vamos a tener, tenemos la fórmula del volumen, que dice que es 4 pi r cúbica sobre 3. Tenemos nuestra letra y, que va a ser 3 veces la otra letra griega, phi. Tenemos la diferencia de volumen, que va a ser igual a la letra griega, a la y esta, por VO, o sea, volumen inicial, por diferencia de temperatura. Y tenemos volumen final, que va a ser igual a volumen inicial más diferencia de volumen. Bien, ya con esto vamos a empezar a hacer nuestras conversiones, porque si nos damos cuenta, aquí tenemos esto en Kelvin y esto en Fahrenheit. ¿Y qué ocupamos? Ocupamos que ambas estén en grados Celsius. Entonces, vamos a grados Celsius es igual a 288 de estos grados Kelvin menos 273. Ahí en el formulario está esta conversión. Esto nos va a dar 15 grados Celsius. Y tenemos la otra de los Fahrenheit, que va a ser grados Celsius, es 203 menos 32 sobre 1.8. Esto nos va a dar igual a 95 grados Celsius. Bien, ya con esto vamos a empezar ahora sí con nuestro problema, ya que tenemos los nuevos valores de todo. Ok. Empezamos. Primero ocupamos sacar el volumen. Aquí vamos a sacarlo. Entonces, operaciones. Volumen es igual a 4 por pi por 6 al cubo entre 3.
cosa que nos da 904.7786 metros cúbicos. Bien, ya con esto vamos a sacar la letra griega. Vamos a ponerlo esto. Nuestra y, que va a ser igual a 3 por 1.7 por 10 a la menos 5, que nos va a dar como resultado 5.1 por 10 a la menos 5. Recordamos que está en grados Celsius. Aquí están. Ok, y como vamos a poner las demás fórmulas. Ahí está. Vamos a poner la de diferencia de volumen, que va a ser igual a 5.1 por 10 a la menos 5 por 904.7786 por 80. ¿Los 80 de dónde salen? Los 80 van a ser la diferencia de temperatura. Los 80 van a ser el 95 menos 15. Esto nos va a dar 80. De ahí estamos sacando los 80. Pero bueno, como no tenemos fórmula para eso, opté por no ponerlo. Cosa que sí hay que recordar, que nuestra diferencia de temperatura va a ser la final menos la inicial. Ajá. Entonces 95 menos 15, 80. De ahí lo sacamos. Esto nos da como resultado 3.6914. Ajá. Esto en los centímetros cúbicos. Acá estamos en centímetros cúbicos. Mala mía, mala mía. Solo puse metros, pero es centímetros. Y ya por último, vamos a realizar nuestra suma, que nos dice que volumen final va a ser igual a 904.7786 más 3.6914. Esto nos va a dar como resultado que nuestro volumen final va a ser igual a 908.47018 centímetros cúbicos. Bien, esto sería nuestro problema de dilatación volumétrica. ¿Cuáles son los puntos a observar? Primero, identificar si va a ser volumétrico, lineal o superficial. Esos tres es clave. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cambia el problema. Ajá, en una te pide una varilla, en otra te pide una superficie y en la otra te especifica que es una esfera, una pirámide, un cubo. Te va a decir algo con volumen. La otra cosa sería siempre tener todas las temperaturas en grados Celsius, porque nuestra letra phi trabaja en grados Celsius. Entonces, como ella trabaja en grados Celsius, toda nuestra operación tiene que estar en grados Celsius para que el resultado nos dé correctamente. Así que hay que hacer todas las conversiones necesarias para conseguir esto. Sin más, vamos con el siguiente tipo de ejercicio. Bien, vamos a leer el problema. Dice, una patrulla, vamos a irla dibujando. Oh, ahí está. Se mueve a 32 millas sobre hora. Vamos a poner las 32 millas sobre hora. Haciendo sonar su sirena a una frecuencia. Vamos a dibujar estas ondas como si fueran la frecuencia. A 825 Hz. Encuentra la frecuencia de alguien en reposo. Bueno, aquí alguien en reposo. Ya con esto vamos a empezar a escribir nuestros datos. Ajá, los vamos a escribir aquí. Datos es igual a nuestra frecuencia, que va a ser igual a 825 Hz. Nuestra velocidad, que es de 32 millas sobre hora. Y ojo, en este ejercicio vamos a tener la velocidad del sonido. Ajá. También como variable. Si nos dan la velocidad del sonido, usamos la que nos den. En este caso, no nos la da, entonces vamos a poner 340 metros sobre segundo. Siempre que no nos la den, va a ser de 340 metros sobre segundo. Ya con esto vamos a escribir nuestra fórmula, que en este caso solo es una,
que dice la frecuencia, ajá, prima, va a ser igual a frecuencia por velocidad sobre velocidad más menos la otra velocidad. ¿Por qué el más menos? Porque de aquí vamos a sacar dos frecuencias. Vamos a sacar la frecuencia de cuando se acerca la patrulla y cuando se aleja. Ajá. Ya con esto, claro, vamos a resolver nuestro problema. Primero vamos a hacer conversiones para tenerlo en metros sobre segundo. Conversiones. Bien, tenemos 32 millas sobre hora sobre 1, ajá, por 5280 pies. Vamos a pasarlo a pies para después pasarlo a los metros. Y posteriormente de hora vamos a pasarlo a segundos. Entonces ya con todo esto así escrito, bien. Esto lo metemos en la calculadora así como está y nos da 14.3052.8 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque ya está convertido. Y ya con esto, ahora sí vamos a realizar nuestras operaciones, que en este caso van a ser operaciones muy cortas, un procedimiento corto. Operaciones. Ok, voy a escribirlos con negro. Ok, vamos a especificar. Cuando se acerca, ajá, va a ser frecuencia prima de, copiamos la fórmula al inicio, 825, por, aquí vamos a multiplicar por los 340, ajá, o la velocidad del sonido, la que nos den, en este caso 340. ¿Por qué? Bueno, déjenlo escribo con otros colores las V's para que las entiendan. Miren, una va a ser V así y la otra va a ser de este color. Entonces, ya con esto claro, vamos a poner la V, aquí el sobre, y pues ya pondríamos la otra V acá. Ok, entonces, como las V's azules representan las del sonido, pues por eso es que va así. Sobre, otra vez la V azul, o sea, 340. Ojo, aquí va a ir menos. Y pues ya por último iría el 14.30528. Ok, ya con esto, ajá, ya con el 14.30528, lo metemos en la calculadora y nuestra frecuencia nos va a dar de 861.235. Esto en hertz. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que esto está bien? Bueno, si la patrulla suena más fuerte cada vez que se acerca, nuestra frecuencia va a aumentar. Entonces, cuando la patrulla, como aquí escribimos antes, se acerca, nuestra frecuencia aumenta. Ahora vamos a escribir qué pasa cuando la patrulla se aleja. Bien, y aquí tenemos que nuestra frecuencia prima va a ser lo mismo que lo de arriba, pero en vez del signo de menos vamos a poner el de más. Bien, entonces déjenlo, termino de copiar. Bien, ya lo copiamos. Esto en la calculadora lo metemos así, ok, con el símbolo de más, y nos va a dar 791.6901 Hz.
¿Esto por qué? Porque cuando la patrulla se aleja, deja de sonar tan fuerte. Y si no se escucha a 825, pasa a escucharse a 791. Cosa que hace que disminuye. Entonces nos damos cuenta que está bien. ¿Por qué? Porque cuando se acerca aumenta y cuando se aleja disminuye. Bien. Ya con esto vamos a pasar a los ejercicios de circuitos eléctricos. Bien, ya tenemos aquí el último tema que va a venir en el extra, que va a ser circuitos eléctricos. Bien, vamos a escribir en datos. Ajá. Voy a hacer un corte y voy a volver cuando tenga todos escritos porque es todas las resistencias. Entonces voy a empezar. Sin antes recordar que las resistencias se empiezan a nombrar de la más alejada a la más cercana. Entonces vamos a nombrarlas una vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, ya con esto ahorita hago corte escribiendo todo y vuelvo. Bien, ya tenemos todos los datos. Ahora vamos a escribir nuestras fórmulas, que en este caso van a ser poquitas. Tenemos las fórmulas, que es la de resistencia total. Va a ser igual a resistencia 1 más resistencia 2. Y así se va a ir sucesivamente. Tenemos también la de resistencia total, que va a ser igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Y así hasta el infinito. Recordemos que esta de acá son para las que están en serie. Y esta de acá paralelo. Ajá, recordemos esto porque esto es importantísimo. Y por último, nuestra intensidad, ajá, que es volumen sobre resistencias. Bien, ya con esto, pues vamos a empezar con nuestros pasos. Ajá, 1 y así nos vamos a ir yendo. Primero vemos que esta de acá y esta de acá están en serie. Ajá. Entonces, como están en serie, vamos a sumarlas con esta de acá. Entonces, paso 1 va a ser igual a resistencia 1 y 2. 9 más 9, que nos va a dar resistencia 1, 2, es igual a 18 ohms. Bien, entonces esta resistencia de acá se quita. Y ahora vamos a hacer la siguiente. Para la siguiente vamos a sumar esta y esta de acá. Ok, voy a sumarlo. Resistencia, no, paso 2 va a ser igual a resistencia 3 y 4, que es 7 más 4, cosa que nos da como resultado 11 ohms. Ok, voy a dibujar el diagrama para que vean cómo va quedando. Bien, ahorita nuestro diagrama está así. Esta es la de 18 y esta es la de 11. Si nos damos cuenta, quitamos una de aquí y otra de acá. Entonces, pues, por eso nos queda así. Ya con esto, vemos. Queremos sumar esta de acá y esta de acá. ¿Hay resistencias en medio? No. Entonces, ¿cómo se conecta? Bueno, se conecta en paralelo porque se unen en este punto y en este punto de acá. Entonces, paso 3. Resistencias 1 a 4 va a ser igual a 1 sobre 18 más 1 sobre 11. Entonces resistencia 1 a 4 nos va a dar como resultado 6.827.5 ohms. Perdón. Vamos con nuestro paso 4. Bien, el paso 4, ¿qué resistencias queremos añadir? Bueno, queremos añadir tanto esta, ajá, como esta de acá. Vemos que están conectadas en serie porque se unen tanto aquí y aquí. Entonces, ¿cómo los vamos a sumar? Bueno, resistencia de la 1 a la 6 va a ser igual a 6.827
0.8275 ohms más 4 más 6. Entonces esto nos da como resultado 16.8275. Déjenles dibujo otra vez el esquema para que vean cómo va quedando. Bien, si nos damos cuenta, el esquema nos está quedando así. Esta resistencia es la de 16.8. Ajá. Queremos sumarle tanto esta como esta de acá. Y pues vamos a ver cómo están. En este caso, vamos a sumar primero esas dos para que nos quede la otra. Entonces vamos a dar la resistencia 5 va a ser igual a resistencia 7 y 8, o sea 3 más 5, y nos va a dar como resultado que resistencia 7 y 8 va a ser 8 ohms. Bien, entonces acá estas de aquí se quitan y hay una sola resistencia aquí en medio que vale 8 ohms. Entonces para nuestro paso 6, vamos a sumar de la resistencia 1 a la 8. Y pues esto nos quedaría como 1 sobre 16.8275 más 1 sobre 8, que nos da como resultado 5.4222 ohms. Bien, ya con esto, esto de aquí, vamos a volver a dibujar este esquema. Que nos queda así, solo nos falta por sumar una resistencia. Cosa que vamos a hacer aquí. Paso 7. Okay, resistencia 1 a 9. Va a ser la suma del 5.4222 más los 11 de la resistencia final. Entonces resistencia 1 a 9 va a ser igual a 16.4222. Esto en ohms, claro. Bien, ya con esto de aquí vamos a sacar nuestro intensidad. Voy a escribir aquí intensidad, que va a ser igual a 12 del voltaje sobre 16.4222. Lo metemos en la calculadora y nos da como resultado 0.73071 amper. Recordamos que está la A de amper. Bien, ya con esto pues esto sería todo nuestro problema, sería todo nuestro repaso para el extra. Por favor, ya no se vayan a cursos. No quiero seguir activo. Pero bueno, ya con esto sería todo. Espero que les sirva. Mucha suerte en sus exámenes y los veo en el siguiente semestre.